Hablemos en Fórum Académico del impuesto de industria y comercio y de la tasa de cambio y esos ajustes que por tasa de cambio se dan y van al ingreso en las compañías. Veamos qué nos dice en sentencia reciente el Consejo de Estado respecto de esos ajustes. Los ajustes por tasa de cambio no constituyen base gravable del impuesto de industria y comercio, reiteró el Consejo de Estado. Pero para estudiar este tema tenemos que recordar lo que en la sentencia nos dice el mismo Consejo de Estado. Así, el Consejo de Estado da las características y el alcance del impuesto de industria y comercio, señalando lo siguiente. La base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el periodo, incluidos los rendimientos financieros, las comisiones y en general los que no estén expresamente excluidos. Y es que el debate siempre sobre el impuesto de industria y comercio ha sido qué ingresos se incluyen en la base gravable de dicho impuesto. Recordemos que el hecho generador está dado por las actividades comerciales, industriales o de servicios que se generan en el municipio. Dichos ingresos, pues son todos aquellos que obtenga en su establecimiento de comercio o no el empresario, simplemente por los ingresos derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios. Si el ingreso no está expresamente excluido o no hay prohibición de gravamen sobre ese ingreso, pues entonces estará gravado. Eso sí, si se trata de un ajuste, cambian las cosas porque no constituirá un ingreso si tiene que ver con los tipos de ajustes contemplados en la ley tributaria como no constitutivos de base para el impuesto de industria y comercio. Veamos un poco sobre este tema. El Consejo de Estado establece 4 posibilidades de ajustes según las normas tributarias y podrían hacerse esos ajustes a los activos no monetarios. Así, el primer ajuste es si el activo es monetario y estaba expresado en moneda extranjera. La forma de reconocer el efecto inflacionario se logra a través de la reexpresión de su monto a su valor en pesos, utilizando la tasa de cambio vigente a la fecha de cierre. Quiere decir esto que uno de los ajustes que otrora teníamos como ajustes por inflación era el ajuste por la diferencia en cambio. Cuando teníamos un activo no monetario y ese activo no monetario estaba expresado en dólares, en yenes, en euros, pues cuando hacíamos la conversión de ese activo a un determinado periodo, pues teníamos una devaluación o teníamos una revaluación, lo que nos daba ya fuese un gasto o un ingreso por efecto de esa conversión de la tasa de cambio. Caso en el cual, si sería un ingreso, pues ese ingreso estaría reflejado en los estados de resultados de la compañía y la pregunta sería, ¿constituye base gravable del impuesto de industria y comercio? Y eso es lo que vamos a averiguar. El segundo ajuste que contempla la sentencia es el siguiente. Si el activo o pasivo no monetario estaba pactado o expresado en términos de VR, lo que antes era UPAC, el efecto inflacionario se reconocía a través de la reexpresión de ese monto en UVs a su valor en pesos colombianos, utilizando el valor de cotización de la unidad de valor real a la fecha de cierre o en el caso del UPAC. Este tipo de ajuste pues también era uno de los tipos de ajustes de activos no monetarios que teníamos con el sistema de ajustes por inflación y para el caso pues que nos ocupa no hay cambio porque pues no estaba destinado a generar un nuevo ingreso. El tercer tipo de ajuste que nos cuenta es si el activo o pasivo no monetario estaba expresado en término especial o pacto de reajuste. El efecto inflacionario no se reconocía a través de la actualización de ese término de referencia especial utilizado al momento de pactarlo. Y el tercer tipo de ajuste era, el último tipo de ajuste, perdón, era si el activo o pasivo no monetario no estaba expresado en moneda extranjera, ni tampoco en VRs. El efecto inflacionario se reconocía a través de la aplicación del porcentaje de ajuste del año gravable, en este caso del porcentaje de ajuste PAC. Recordemos que el PAC desapareció, dado que los ajustes por inflación desaparecieron de la legislación colombiana en una de las últimas reformas tributarias. Para efectos de determinar si es posible
que sea grabado o no el ajuste, miremos lo que concluye el Consejo de Estado respecto del ajuste en diferencia en cambio. La diferencia en cambio es un ajuste que se refleja por la oscilación a la que se encuentra sometida una moneda frente a otra divisa, bien sea por la devaluación o la revaluación. Contablemente, según lo estipulado en el artículo 102 del decreto 2649 del 93, se debe reconocer como un ingreso o un gasto financiero según corresponda, salvo cuando se deba contabilizar como un activo. La segunda conclusión que da la Sala es que los activos representados en moneda extranjera no están expuestos propiamente a la inflación, es decir, a la pérdida del valor adquisitivo del peso, sino a una diferencia cambiaria como consecuencia de la variación de las tasas de cambio de la moneda nacional. Tercero, si el ajuste por diferencia en cambio constituye una de las modalidades que el Estatuto Tributario consagra como ajuste integral por inflación, las partidas reflejadas en el estado de resultado como un ingreso provenientes de la aplicación de dicho sistema no pueden estar gravados con el impuesto de industria y comercio. Con estas tres conclusiones iniciales que nos da el Consejo de Estado, nos debe quedar claro lo siguiente. Lo primero es que es un ingreso que se refleja en la contabilidad la diferencia en cambio. Pero también es muy cierto que hace parte de los tipos de ajustes que estaban contemplados en el sistema de ajustes por inflación o de ajustes del Estatuto Tributario. Sistema que era de prohibido gravamen para el impuesto de industria y comercio, mejor aún, estaba excluido de la base gravable. Así las cosas, podríamos decir entonces que los ingresos contables que se generan por ajuste en la diferencia, en cambio, no forman parte de la base del impuesto de industria y comercio. Y miremos entonces esta conclusión del Consejo de Estado. No existe gravamen, ya que la diferencia, en cambio, por tratarse de una de las modalidades de ajuste, comporta un mayor valor o menor valor del activo, que en ningún momento genera un ingreso por el ejercicio de las actividades comerciales, industriales o de servicios, sino por el fenómeno económico de la oscilación de la moneda. Como pueden ver ustedes entonces, finalmente cuando el activo no monetario se ajusta y se genera un ingreso, no hay un hecho generador del impuesto de industria y comercio, según lo que nos dice el mismo Consejo de Estado, y por lo tanto pues tampoco habrá base gravable que determinar para efectos del impuesto de industria y comercio. Como conclusión tenemos entonces que el ajuste por diferencia en cambio de activos no monetarios, si bien es un ingreso contable, no debe ser tenido en cuenta ni las administraciones municipales deben reclamar el pago del impuesto de industria y comercio por tal diferencia en cambio. Sobre este tema y muchos temas más, puede consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co.